Entremos pues al tema que me gustó inmediatamente cuando me lo propuso Gonzalo, teología y cultura, nuevas perspectivas para una teología global. El título contiene tres elementos básicos: la teología global como tarea, la reflexión teológica sobre la cultura y el aspecto cultural de la teología. ¿Cómo están relacionados estos tres elementos y qué es lo que propongo hacer esta noche? El decir que la teología global es una tarea es reconocer que lo que existe hoy en día es una gran variedad de teologías locales y que de alguna manera es importante buscar una gramática que nos ayude a entender esa realidad y, cuando fuera posible, promover el diálogo entre las teologías locales. La verdad, creo yo, es que vivimos en un mundo cada vez más monolingüe, si le podemos denominar así. Eso a pesar de, o tal vez como resultado de, las fuerzas de globalización. ¿A qué me refiero? Pues el cristiano monolingüe, supongo yo, es el cristiano que vive una tradición particular poco examinada. Es decir, no tiene el beneficio de una segunda lengua con que examinar su lengua materna desde afuera, y desde ahí reconocer que el idioma es en sí una construcción cultural, con todas sus riquezas y sus limitaciones. Por esta razón, el cristiano monolingüe suele confundir su dialecto cultural del Evangelio con el Evangelio en sí. Al cruzar fronteras con el mensaje de salvación, a menudo tiende a ignorar el testimonio de los cristianos que le han precedido en el mismo campo. Por ejemplo, cuando viví en Ucrania hace unos años, fue rara vez que me encontré con un misionero bilingüe en ese sentido más amplio, que se había informado acerca del cristianismo que ha existido en esa parte del mundo, en el mundo eslávico. ¿Cuál es el problema fundamental? Pues creo que el monolingüismo contribuye a la fragmentación que existe hoy en día en la Iglesia, y que las divisiones impiden el verdadero contacto con las culturas que estamos tratando de alcanzar con el mensaje de salvación. Como el misionero Leslie Newbigin observó, nuestras divisiones sirven como contradicción pública del mensaje de reconciliación que estamos proclamando. La tarea de una teología global nos lleva, pues, a la consideración de la relación entre la teología y la cultura. Y aquí es donde creo que vale la pena ofrecerles algo de mi experiencia personal, de encuentros que he tenido con diferentes expresiones del cristianismo en diferentes partes del mundo. Estoy seguro de que en la providencia de Dios estos encuentros fueron cruciales para mi crecimiento como cristiano y apologeta. Si la primera parte de la ponencia toca el aspecto cultural de la teología, la segunda parte, más desarrollada, pasaré a una reflexión teológica sobre esas manifestaciones culturales. Mi deseo es que esa reflexión teológica sirva como base para identificar algunas de las marcas de una teología global. En el año 1984, cuando tenía 21 años de edad, tuve la oportunidad de ir a capacitarme como maestro de ruso en la ciudad de Moscú, que era la Unión Soviética. En ese tiempo, la tradición protestante era para mí básicamente una. Sabía poco de las diferencias entre wesleyanos y calvinistas, entre cuáqueros y anglicanos, menonitas, presbiterianos. Aunque de niño mis padres me llevaban a la Iglesia Bautista Internacional en la Ciudad de México, mi idea del cristianismo había sido formada más que nada por movimientos paraeclesiásticos, ya que mis padres se dedicaban a la obra de Operación Movilización. Es por esto que la forma de religión y de culto religioso que encontré por primera vez allí en Moscú fue algo de otro mundo, y el doble sentido es intencional.
El contraste entre la cultura atea afuera, en la calle, y el culto cristiano bizantino dentro de los templos era marcado. Había observado algo del culto católico en México, pero esto era diferente. No había estatuas, solo íconos. Íconos por todas partes, como ventanillas, me decían, que abrían hacia el reino de los cielos y cuyas imágenes de Jesús, de María y todos los santos nos contemplaban a nosotros como objetos de una gracia divina que podíamos experimentar aquí y ahora. No había bancas, los feligreses se quedaban parados durante largas horas. Detrás de las puertas apenas se percibía el altar. No había instrumentos musicales, solo las voces del coro, a menudo de monjes. La imagen de Jesús no era del Cristo sufriente, sino del Cristo triunfante, el Rey exaltado, el Pantocrator, el Cristo exaltado. Si entran a un templo ortodoxo, a menudo si miran hacia arriba, ven lo que está ahí. Si lo tratan de comparar con otras imágenes de Cristo de otras culturas, es impactante. Yo soy la luz del mundo. Después de esta experiencia en Rusia, me puse a leer lo que podía. Me interesaba la gramática de la ortodoxia, si usamos ese término, lo que enseñaba acerca de las escrituras, de la tradición, de la cruz y de la iglesia. Aprendí algo de su escatología, de la esperanza de una transfiguración del cosmos que ya podemos percibir en la iglesia ortodoxa, desde luego, donde se había preservado la adoración correcta. Donde se podía experimentar la plenitud de la salvación en la liturgia, que era una copia y anticipación de una realidad celestial. Junto con esto empecé a leer algunos de los grandes escritores rusos. Fue ahí donde realmente comencé a leer, a la edad de no sé qué, 26, 27, disminuyendo la velocidad poco a poco, para devolverle al autor por lo menos algo de la atención que él había puesto al escribir la obra. Y encontré hermosas verdades del Evangelio incrustadas en las novelas de Dostoyevsky. Perdón, ahí está. Федор Михайлович Достоевский. ¿Кто здесь говорит по-русски? ¿Никто? Nadie habla, solo mi esposa entiende un poco. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, 1821-1881, dos novelas que leí en esos años, Crimen y Castigo, Преступление и наказание, Los hermanos Karamazov, también una excelentísima novela. Esas verdades que encontré incrustadas en las novelas de Dostoyevsky, me parecía, no insistían en su propia autoridad, sino como rayos de luz, como que surgían en medio de un mundo de violencia y sufrimiento, de incredulidad y desesperación. Dostoyevsky supo ilustrar la manera en que la gracia llega al hombre, la gracia para arrepentirse y entregarse a Dios. Él mismo lo había experimentado. Como prisionero en camino a Siberia, un misionero le dio un Nuevo Testamento que le cambió la vida. Dejemos por el momento el país de Rusia y avancemos como 10 años.